Shalom, bendiciones a todos los que nos pueden ver, aunque dos familia. Esperamos que esta palabra sea una palabra que puede ayudarnos como se conoce el fin de los tiempos. Muy bien, vamos a mirar un poco la fecha que vemos aquí, ¿verdad? Se puede ver esta fecha que es marzo y abril. Está entre febrero, marzo y abril, esos 2 meses, marzo y febrero. Después sigue abril. El 9 de marzo fue en que nuestro maestro murió sobre un madero y resucitó el día 12 de marzo. Murió el 9 de marzo de nuestro tiempo y resucitó el día 12 de marzo. Volvemos a repetir. Nuestro maestro murió el 9 de marzo y resucitó el 12 de marzo. Muy bien. Eso es lo que queremos hablar un poco sobre la guerra que está legalmente llevando sobre la nación de Persia, ¿verdad? Nosotros debemos saber que Persia es Irán. Sabemos muy bien que vamos a ver la tierra de Persia, Irán, la nación de Irán, y aquí está el centro de Irán. Nosotros debemos ver esto, la tierra de Irán, la cual hoy tenemos un conflicto mundial con Irán, ¿ok? Entonces ya vimos el mapa de Irán. Ahora vamos a leer un texto en Mateo, ¿verdad? En Mateo. Vamos a leer el texto de Mateo que nos enseña. Mateo era un discípulo o tolmidoy de nuestro bendito maestro. Vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo 2:4 en adelante. Dice Mateo 2:4. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá un Mesías. Y ellos le dijeron en Betlehem de Judea. Le dijeron porque eso es lo que está escrito por un profeta. El 6 dice, tú Betlehem de la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que va a dirigir al pueblo de Israel. Queremos decir esto, lo que la Escritura nos enseña, que siempre el Creador del universo tiene planes sobre la nación de Israel. Y espero que la persona que puede ver o escuchar estas palabras, nuestra intención solamente
programar un sistema que pueda ayudar el sistema humano en cuanto a su redención. Esta guerra que se ve siempre se conoce como la caída de la nación de Israel en el sistema babilónico. Babilonia destruyó el primer templo de Jerusalén y entonces allí es donde unos 200, 300 años antes del Mesías, Moshoch, vino Alejandro Magno, que se conoce como la descendencia de Rusia, la descendencia América, la descendencia del Reino Unido, la descendencia del gente blanco. Por decir, Alejandro Magno era un hombre de padre judío y de mamá gentil, o al contrario, de padre gentil, de mamá judía, o de padre judío o de mamá gentil. Y a estas personas se le llama helenista. Alejandro Magno era un hombre blanco, askenazí, de habla inglés. Como es Rusia, es descendencia judía. Como es América, como es Inglaterra. Judío gentil, judío paganizado. Estos blancos empezaron la guerra, incluso la escuela de Alejandro Magno se llamó América. Fue Alejandro Magno que escribió la palabra América por primera vez unos 300 años antes del Mesías, nuestro Moshoch. También queremos decir que Alejandro Magno murió a los 33 años. Posiblemente gobernó 3 años en su reinado, o a los 35 años. No duró mucho tiempo, murió joven, pero fue el conquistador más grande de la llamada América en el tiempo de Alejandro Magno. El gregoriano, Grecia, que estaba en el mar, tenía la Grecia en medio del mar, que tenía la región y la capital más grande en el mundo antiguo. Pero cuando vino nuestro maestro, ya el Imperio Romano había gobernado 63, 65 años antes del Mesías. En el 60, en el 65, Roma había conquistado Jerusalén cuando quedó en manos de Alejandro Magno. Y entonces Roma gobernaba en Jerusalén, en Israel, y el texto, si se refiere humanamente terrenal, los discípulos Tolmidoi de nuestro maestro le dijeron: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Nuestro maestro dijo: no toca a vosotros saber el tiempo que ha estado en su sola potestad. En el tiempo nuestro maestro hay 2 palabras: en camino de gentiles no entréis, ni en la ciudad de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestro maestro venía a salvar primeramente a su pueblo que salió del monte Sinaí. Cuando Moshe, el Padre Eterno, bajó en el monte Sinaí para dar las 10 palabras, por decir el Antiguo Testamento. Y esto, cuando Moshe subió al monte y cuando bajó, Israel, la llamada nación, el pueblo, había defraudado y había adorado al becerro de oro. Israel fracasó, y en Babilonia, e incluso con Alejandro Magno, tuvieron un convenio, y este convenio que ellos tenían derecho legal para seguir su religión, pero a cambio que gobernara de acuerdo al griego gregoriano Grecia. O sea, los judíos en Babilonia y en Grecia se paganizaron. Hoy Israel también se conoce como la nación gentil,
judío gentil. Cambiaron el calendario y cambiaron el Shabbat y cambiaron muchas cosas. 200 años antes o 300 años antes del Mesías, Mashiach, empezó el rabinismo, que conocemos la ley rabínica o la constitución rabínica. Mateo enseña que los de la ley rabínica, el sumo sacerdote y los fariseos, se reunieron para ver que si el Mesías había nacido. Roma levantó una guerra y dijo, los niños de 2 años deben morir. Pero el Maaj, enviado mensajero del Eterno, le dijo, vete a Egipto, porque Herodes procurará matar al niño. El Mashiach, cuando nació en Betlem de Judea, fue directamente a Egipto para salvar su vida. Como dice la Escritura, el hijo de José y su madre Miriam. No es extraño la guerra de Alejandro Magno, el papá de los americanos, el papá de Inglaterra, el papá de Rusia y de los blancos de todo el mundo. Incluso el padre de los americanos son Herodes el Grande, incluso son romanos. Estados Unidos es un país cristiano regido por el Imperio de Roma. Incluso en Roma hoy día es un gringo, es un blanco, un Alejandro Magno gobierna en Roma. No es extrañar la guerra de Israel y de América contra Irán. Solo queremos decir a Irán, pedir perdón, las familias, los hombres que están en aquella nación, que la guerra es del hombre y el hombre ha levantado su orgullo, pero pedimos perdón y que el Eterno bendiga a las familias, porque nosotros tenemos hermanos en la nación de Irán. Cuando los católicos romanos mandaron a matar a los judíos en España en el año 1491, los romanos dijeron que todos los llamados judíos marranos deben morir, deben aceptar la cruz de Cristo, la cruz de Jesús, y si no, muerto a los judíos. Entonces Cristóbal Colón fue a la América, donde hoy es Honduras, Salvador, Guatemala y Centroamérica. Y la nación de Irán, le damos gracias que 70 familias viajaron a Irán. No es Irán el que lleve la ciencia, no es Irán, sino nuestros hermanos, 70 familias que fueron recibidas en aquel entonces, hoy son libremente en Irán, y gracias que Irán nos ha dado postado, como a América Central, después que España mandó a matarnos, y la Segunda Guerra de Alemania, que mandó a matar 6 millones de judíos. Así que no es de extrañarnos, hoy una conspiración de Rusia, Estados Unidos, la inteligencia americana, la inteligencia de Israel. Israel tiene 20 años matando iraní. Estados Unidos tiene 40 años matando iraní. No sabemos cuál es la consecuencia, pero sabemos que son personas libres, independientes, soberanos, y no sabemos. Pero vamos a leer algunos textos que no estamos ofendiendo, pero Irán, hay 70 familias judías que viven en Irán y que hoy día puede ser hasta 1 millón. Y son ellos, es la inteligencia iraní, son los hijos de Abraham, que un día el Eterno, señores iraní, si ustedes quieren ganar la guerra no se gana con armas humanas, sino con la palabra del Eterno. La redención del Mashiach, del Mashiach, vino hace 2000 años, y hoy día hace 2000 años que la redención vino.
Pero vamos a leer algunos textos que pueden referirnos a nuestro tiempo. Como ya dije, le damos gracias a Irán por haber recibido nuestras familias, como en Centroamérica. Llegaron más de 300 familias españoles que los católicos los mandaron a matar, pero ellos, Cristóbal Colón dijo, no vamos a llevar el oro, no vamos a llevar la plata, vamos a llevar nuestras casas y nos vamos para la tierra de las Indias. Y entonces fue así que Guatemala fue poblado por judíos gentiles paganizados. Hoy son un mundo hispano pagano que vienen de una descendencia judía conocido como las familias guatemaltecas ladinos. Y también queremos decir al mundo en general que nosotros somos fundador del Estado de Israel, una nación de Guatemala, un embajador que trabajó para la embajada palestina cuando Israel todavía no era nación. Entonces, el gobierno de nosotros, Miguel Granado García, embajador de Palestina para la libertad de Palestina. Entonces, las naciones, el Concilio Mundial, diera su voto para que Israel fuera libre. Y entonces, esta nación, el último voto que le definía a quedar Israel como nación, fue la nación de Guatemala. Si nosotros le dimos libertad a la nación de Israel, entonces, señores iraníes, ustedes bienvenidos a Guatemala. Puede comprar su tierra, casa. Es la ley de los guatemaltecos, los campesinos. Nosotros no inmigramos, nosotros somos 2000 años que estamos en Guatemala, llamados los indios mayas. Pero más nuestros hermanos fueron recibidos, venidos de España, que es la nación conocida como la gente ladina. Y así que ustedes, bienvenidos a Guatemala, y no queremos la guerra porque la guerra es triste y es una vergüenza para el mundo. Nosotros somos creyentes, amamos como la nación de Israel, como la nación árabe. Nosotros no tenemos guerra contra ustedes. Muy bien, pero vamos a leer algunos textos que se llama el Apocalipsis 13. El Apocalipsis 13, vamos a leer uno. Después vi una bestia que subía de la mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona de cada cuerno, y escrita en su cabeza, y había nombres de blasfemias que blasfemaban a Dios. Esta bestia parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. En la escritura nosotros encontramos alguna versión de los maestros de la escritura, nos enseñan que en Roma estaba el trono de Satanás. Así enseña la escritura. ¿Dónde está el trono de Satanás? Por decir, Estados Unidos, México, Rusia, Inglaterra, Israel, Irán. Si estas personas, si estos reinos humanamente no se sujeten al Señor y buscan su propio reino, su propio trono, entonces este mundo, este estado de gobierno en la tierra, es gobernado por Satanás. Satanás no es un rojo cachudo. Satanás no se puede ver porque es un espíritu, pero puede sentarse en el corazón del hombre.
Así que los gobiernos hoy día, como dice la Escritura, y el Dios de este siglo ha cegado el corazón del hombre para no entender la Escritura. Entonces el hombre ha sido cegado por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y Satán es un espíritu que gobierna en los reyes de la tierra, porque dice la Escritura que va a engañar a los reyes de la tierra. Entonces posiblemente que Satanás es el que está obrando en los corazones del hombre para filtrar guerra, para matar y destruir a los hombres. No incluyendo las familias que no están en guerra, como en Israel, como en Estados Unidos, como en Rusia, como en Irán. Hay personas que no estamos en la guerra, no nos metemos con la guerra. Yo soy guatemalteco, vivo en Norte Carolina, en Estados Unidos, pero nosotros no estamos a favor de la guerra ni contra la guerra, porque nosotros no estamos allí. Todos somos independientes, soberanos. Al contrario, pudiera ser que nosotros somos perseguidos por drones de inteligencia norteamericana. Pudiera ser que tenemos hermanos perseguidos en Rusia. Pudiera ser que tenemos hermanos en Irán perseguidos por la fuerza iraní. Pudiera ser que tenemos hermanos perseguidos en Israel. Pudiera ser que tenemos hermanos en España, en Europa, en todo el mundo. Porque eso se está trabajando, la guerra, directamente esta guerra es una preparación para el futuro. Entonces aquí encontramos en el Apocalipsis una bestia que sale de la mar. Muy bien. El 11 dice, luego vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia. Muy bien, entonces aquí vemos una bestia que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra con 2 cuernos. Si vemos esta bestia que sale de la mar, podemos poner a Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, México y todo el mundo gentil. La palabra mar en la Escritura se conoce como todos los imperios gentiles. Todas las naciones gentiles son un imperio del mar, conocido como la bestia de la mar. Y esta bestia de la mar tendrá su poder de parte del dragón, el dragón que es Satanás, el diablo, como dije. El diablo es un espíritu, es Lucifer. Y Lucifer, vemos que están en los tronos de los gobiernos. Y cada día se prepara para engañar al mundo. Primero engañará a los reyes de la tierra. Y después vendrá contra los creyentes, contra nosotros. Como nosotros no estamos solos, estamos en todo el mundo los creyentes. Entonces quiero decir aquí algunas cosas muy importantes. Y tenemos las dos cuernos, la bestia que sale de la mar tiene 2 cuernos. Entonces es posible que este 2 cuernos representa uno a Irán y uno a Israel. Son 2 cuernos. Y si ponemos en medio, está uno en medio, quiere decir que, por decir, el reino americano, el reino gentil, puede ser que entra un colapso mundial y entra bajo un dominio de Irán e Israel. Pero al final, Irán
tiene que perder y quedará el último cuerno, como dice la Escritura. El cuerno pequeño es la nación de Israel. La bestia de la tierra es Israel. Y nosotros tenemos que tener cuidado con Israel porque ya hace 20 años que Israel está matando iraníes. Y no solo iraníes, mejor en todo el mundo. Y ese es el peligro que podemos decir con todo nuestro neshama, con todo nuestro espíritu. Israel, 7 veces 7 millones, 7 veces 7 millones, Israel no es el pueblo del Eterno. Aunque duele decir, con nuestro neshama, puede venir con misil sobre nosotros, podemos ser capturados, llevados a la muerte, porque así nos enseña la Escritura. Y los santos murieron. Toda la guerra, señores, pues va a empezar así. Tiene que empezar así. Pero al final en la guerra es contra los creyentes, con los que guardan los mandamientos del Eterno. Entonces quiere decir una cosa yo aquí, que ahí se incluye a Roma. Roma es un sistema gentil. América, por decir, es gobernado por el sistema romano. Incluso la guerra de América que estamos mirando en este día, la guerra de Irán y de Israel, fue el mismo día que salió Israel en el monte Sinaí. Fue el 14 de Nisan, cuando Israel salió en el monte Sinaí, cuando Moshe subió en el monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, después que se fue al desierto. Israel fue arriba y cuando regresó, Moshe fue a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. Cuando regresó, el pueblo había caído. Desde ahí empieza la caída de Israel y después camina en el desierto y después vienen los babilonios, destruye Israel. Y incluso cuando vino nuestro maestro, ya hace 2000 años, Israel ya se encontraría en el mundo pagano. También queremos decir que Israel no ha cambiado nada. Cuando hablamos de Israel, hablamos del sistema rabínico. Está incluido el rabinismo, está incluido su idioma, su lenguaje, y que es un lenguaje gentil, un lenguaje pagano, está paganizado. O sea, el judaísmo de Israel es mitad judío y la mitad paganismo. O sea, un lenguaje mezclado gentil. Incluso la fecha que lleve no es. ¿Por qué? Porque la fecha realmente que salió en el monte Sinaí, que salió en el Génesis, el año es de 364 días completo. Ni un día más, ni un día menos. Y el día de reposo hoy es día jueves, no es el Shabbat. ¿Y por qué Israel? Vamos a decir por qué Israel no es el pueblo eterno. ¿Por qué? Vamos a decir. ¿Por qué? Primero, que Israel puso rabino ya unos 200 años antes del Mesías. Y esos rabinos son lo que conocemos en la Escritura: mandamientos de hombre, constitución de hombre. Muy bien. También, ¿por qué Israel no es el pueblo eterno? Porque le cobra diezmo al mundo. Hay 40 millones de judíos en el mundo y ellos le pagan un impuesto, un 10% a Israel, y con eso Israel comete un delito a no ser pueblo eterno. Porque el pueblo del Eterno, señores, la palabra que salió en el monte Sinaí, no se puede pagar un impuesto por la palabra. Ahora no solamente Israel, tenemos los pastores del mundo. Los llamados pastor no son pastores del Eterno, no son pastores del Señor, son pastores de los hombres, porque ahí se maneja el dinero. Es más, no hay pastor en la Escritura. Ese pastor que el hombre llama es un pastor falso. Todos los pastores del mundo, adventistas, testigos, luz del mundo, todo lo que se llama religión en el mundo, el cristianismo, los apologéticos, las iglesias cristianas, el movimiento cristiano en el mundo, la sede del catolicismo en el mundo,
Todos estos movimientos es un movimiento cristiano, es un movimiento gentil que se llama la iglesia, pero realmente como Pablo, como Mateo, como Lucas, como Juan, ellos nunca fundaron una iglesia. No existe la iglesia, así que queremos ser claros, la iglesia no existe. Fue una copia lingüística que los primeros creyentes, ellos no conocen la iglesia, ellos conocen el día de reposo, el pueblo que se unió en el monte Sinaí, los profetas, la ley de Moshe, el Apocalipsis está basado en el camino de Moisés. Las cartas de Pablo están basadas en el camino de Moisés. Las revelaciones de Pablo son la revelación del Eterno. Entonces, por eso ahí que en el tiempo de nuestro Moshoch no hay el Yeshua, no hay el Jesús, no hay el Cristo, que no hay el Dios que el hombre ha inventado. Porque la palabra Yeshua es un Dios Baal, un Dios Babilonia. La palabra Jesús es un Dios Zeus. Entonces, la Escritura nos enseña que por qué Israel está tratando de hacer guerra con la humanidad. ¿Por qué Israel siempre está en guerra y va a morir en la guerra? Posiblemente no es mi intención, no tengo yo ir contra Israel, contra nadie, pero posiblemente Israel va a desaparecer de la tierra. No va a ser Irán el que va a desaparecer, no va a ser Estados Unidos, no va a ser Rusia, no va a ser Inglaterra, sino la mano del Eterno vendrá sobre aquella nación. Y entonces, ¿cuándo va a acabar Israel? Israel puede ser que va a acabar cuando entra el séptimo milenio. Ya hace 2000 años, 4000 años vino nuestro maestro bendito. Y hoy ya hace 2000 años, estamos en el 2026. Estamos viviendo en el 6000 año 26. Así de fácil. Estamos viviendo en el año 6026. Fácil. Entonces, y también el Eterno puede que nos da vida aquí 7000 años. Así que cristianos, yo les quiero decir de todo mi neshama, mi corazón, no hay rapto que va a venir de ustedes. No existe, no hay un Jesús que va a venir a rescatar a ustedes, no hay un Cristo que va a levantar. Es más, ustedes son gentiles, están perdidos con el cristianismo. Necesita regresar en el día de reposo, como dice Hebreos. Necesita regresar en la ley de Moshe, de Moisés, guardar las convocaciones del Eterno. Y nosotros hemos abandonado a Israel. Hemos abandonado la enseñanza que se llama Shabbat, que se llama Talmud, Babilonia, Talmud, todas esas Cábala, todas esas ideas son de los hombres, son palabras de hombres. Entonces, nosotros no podemos trabajar con Israel. ¿Por qué? ¿Y por qué Israel sufre esta guerra? ¿Y por qué Israel va a desaparecer sobre la faz de la tierra? Duele mi corazón decir, me es tristeza decir, yo siento por Israel, pero el error de Israel, a todo el mundo judío, que si me escuchen o no me escuchen, es por la incredulidad. Le digo a ustedes cristianos, amigos del mundo gentil, las iglesias del mundo, de todas las sedes mundiales, no hay un Jesús que los va a levantar a ustedes, como dice, va a haber un rapto, que la iglesia va a volar. Todas esas ideas son paganas, son gentiles, que el gentil inventó. Entonces, todos vamos a morir como ser humano. Por eso que las guerras van a venir, pues la misma escritura. Yo guardo el día de reposo, que es jueves. Ahí yo empiezo el primer día de la semana, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 6 días miércoles. El día jueves a las 6 de la tarde, porque ese es el día que salió en el monte Sinaí. Es el día que salió en el Génesis. Y es el día que nuestro maestro celebró Pesaj. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el día 14 de Nisan, nuestro maestro fue el 9 de marzo de este año, 26. Fue el 9 de marzo, murió nuestro maestro, que era un 14 de Nisan. Y resucitó el jueves, que es el día 17, primicia.
Y ese mismo día que murió nuestro maestro, y es el mismo día que resucitó, fue el mismo día que Israel bombardeó a Irán y murieron 200 inteligencias de iraní. Fue el mismo día que la nación derrumbó. Estados Unidos mandó 200 aviones a destruir iraníes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la escritura dice que la bestia que sale de la mar y la bestia que sale de la tierra, con dos cuernos, Irán e Israel. Entonces, puede ser que Estados Unidos va a colapsar el reino gentil y entonces igual colapsa el imperio iraní. No sabemos cuándo. Quiere decir que entra bajo un reino. Y ese reino será Israel. Es la bestia que sube de la tierra, es Israel, con dos cuernos. Y también los dos cuernos representan la democracia y el republicano. Israel es republicano y demócrata, el sionismo, fundado por Estados Unidos. Entonces, no hay ni una duda que lo que puede acabar con todo con la guerra de Estados Unidos, con la guerra de Irán, con la guerra de Rusia, de Israel y de todo el mundo, es el milenio. Eso sí, señores, el milenio va a venir. La escritura habla en Mateo de los cabros y de la oveja. Entonces la oveja representa a los creyentes que guardan el día de reposo y que celebran las 7 convocaciones. Queremos acabar aquí con la llamada apologética, con la llamada teólogos, con los llamados pastores, con los llamados cristianos, con el mismo Israel, con el mismo Roma. Roma está pagano, paganismo, un engañador en el mundo, ha engañado a la humanidad por 2000 años. Israel fue abandonado. Es la mujer abandonada. En la escritura conocemos como la mujer del Apocalipsis. La mujer abandonada, que es la mujer del Apocalipsis, vestida de sol. Entonces, cuando un judío mesiánico, o todos cuando adoran el Shabbat, cuando dicen que mencionan el templo, que vamos a construir el templo, ellos están adorando al sol. Se llama el Shabbat, adorando al sol. Y cuando dicen el templo, señores, es más, la estrella de Israel es la estrella pagana, la estrella de Moloch. Así se conoce. Esa estrella es una estrella falsa, una estrella del abismo. El Eterno tiene estrella, mi amigo. El pueblo eterno no tiene estrella. El pueblo del Eterno trae el sello de su palabra, que son las 7 convocaciones. ¿Verdad? Son las 7 convocaciones y lo que acabamos de celebrar es Pesaj, que se conoce en la escritura como Pascua. Fue el día que murió nuestro maestro. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Esta guerra es una guerra de los hombres, pero esperamos que el Eterno primeramente le perdone a Israel. Entonces, si Israel quiere paz, si Irán quiere paz, América quiere paz, tiene que abandonar el cristianismo de Roma. Igual que Israel es un Israel pagano. No vamos a decir que allá en Israel es santo, es sagrado. No, señores, pues allá están los católicos, allá están los musulmanes. Entonces no es una tierra santa. Es una tierra paganizada por el mundo pagano. Pero en medio de eso estamos nosotros los creyentes. Y los creyentes son los que creen en el Moshiach. No es Jesús, no es Yeshua, no es Dios. El Eterno no es un Dios, el Eterno no es un Yeshua. Como dicen los judíos mesianos, que Yeshua es Dios, pero no es Dios. No, señores. El que vino a la tierra es el Padre. Así lo dice la escritura, el verbo. Ahí dice, lo voy a leer. ¿Verdad? Por eso se llaman la palabra revelada. Para nosotros no hay Antiguo Testamento, no hay Nuevo. No hay pacto antiguo, no hay pacto nuevo. Por ejemplo, para nosotros el antiguo es el pacto abrámico. Y el cumplimiento del pacto abrámico es la palabra, la revelación del Padre en la tierra,
que lo llaman los cristianos Nuevo Testamento. Para nosotros es la revelación del Padre. El Padre viene aquí, el Padre está aquí en la tierra. Ahora no está en vida humana, no está caminando porque Él caminó. Su mamá se llamó Miriam, su papá se llamó José, así dice la Escritura. Señor de Israel, ustedes van a morir bajo la guerra y el Eterno les va a mandar, va a desaparecer a Israel. El Eterno puede desaparecer a Israel en 48 horas. Va a desaparecer hasta menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque con un terremoto, un sismo, va a hundir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel siempre sigue diciendo, no hay Mesías, no hay Mashiach, va a venir, no hay, va a venir, va a venir. El Señor, yo le voy a decir así claro, que el Eterno me perdone, no hay Mashiach, te va a venir a salvar, Señor, la nación. No hay Mashiach. El Moshoch es el Padre, se humanó, como dice Pablo en su carta. Un maestro a los gentiles dijo y enseñó. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumplió, vino a nacer de una mujer y vino a vivir bajo la ley, cumplió la ley de Moisés, guardó los mandamientos, puso sus jueces, puso 11 jueces, e incluso eligió otro después que él ya no estaba, fueron 12. Incluso Pablo dice, yo soy un abortivo, como que Pablo, dice él, yo no estoy incluido como un discípulo, como una autoridad. Pero Pablo dice, somos autoridades y hemos de juzgar el mundo futuro y el mundo presente. Entonces, señores, amigos, hermanos de Israel, ustedes si no se arrepienten, porque así dice la Escritura, si ustedes no creen en el Mesías ya vino, si ustedes no creen en ese mensaje, si ustedes creen en esa palabra, ustedes van a morir en la guerra. Y no va a ser la guerra del hombre, va a ser la guerra del Eterno. Los jinetes americanos, las bombas de América, las bombas de Rusia, las bombas de Israel, todos los aviadores, todos los grandes jinetes, en el campo, batalla, Mejid, como dice la Escritura, Armagedón. Armagedón es la nación de Israel y el valle Mejid es toda la nación. Y también en la Biblia a todo el mundo cristiano vamos a decir que hay un anticristo, que mucha gente habla anticristo. Va a venir, no señores, el anticristo no va a venir, el anticristo es Israel. Nosotros lo llamamos el anti-Mashiach. ¿Qué quiere decir la palabra anti-Mashiach? Pues uno que cobra diezmo, uno que se llama rabino, título, uno que le cobra impuestos y yeshiva, no creen en el Mesías, son barbú, tienen su teján, está gozando bien aquí en la tierra, ¿verdad? Es la nación que se llama la nación de Israel, los rabinos, que se llama la habla hebreo, algo así. Entonces, ese es el anticristo, es el antimashiach. Por eso que ellos, como el templo falso, el sumo sacerdote falso, la vaca, como dice la Escritura, Israel puede sacrificar 7 años vaca, puede sacrificar cada año 7 años, no va a ganar nada. Con todo su vaca, se va a ir perdido, con su vaca roja. Puede construir 7,000 años un templo aquí en la tierra, de oro, de jaspe, puede gastar todo su dinero, su tesoro, sus 10 atrás de un templo falso. Yo lo llamo templo falso. ¿Por qué? Porque cada vez que usted piense una oración sobre el templo y cada vez que usted piense en un templo, usted está construyendo la abominación desoladora y usted está pisoteando la gracia del bendito Redentor. Por eso nosotros lo llamamos anti-Mashiach. Disculpe la expresión. Nosotros somos simples hombres humanos, pero somos creyentes en el Moshoch. Nosotros no esperamos arrebatamiento, no esperamos que nos vamos a levantar, nosotros vamos a morir. Yo voy a ir a la tumba y al despertarme, voy a despertarme en vida espiritual con el Eterno, con el Creador. Y voy a entrar en el milenio. Entonces, si yo estoy vivo, pues va a entrar el milenio, pero el milenio no es en Israel, señores. Él tiene otras moradas, quiere decir otras tierras, otro continente, fuera de nuestro continente. Es como usted está mirando la luna, así. El Eterno vendrá con otro continente,
con otro mundo, no este mundo, donde ahí hay melones, hay sandía, hay mar de cristal. Allí vamos a cultivar, pero no vamos a trabajar. Vamos a comer el buen pescado. No lo vamos a ir a sacar con tarraya, no lo vamos a ir a robar en el mar. Nosotros lo vamos a agarrar con nuestra mano, vamos a disfrutar de un pescado. Pero no lo vamos a ir nosotros a cultivar, ya está allí. Entonces allá no habrá frío, no habrá noche, ese es el milenio. Entonces yo creo que para acabar la guerra con Israel, con Irán, con todo el mundo pagano, con los, como dice aquí la escritura, con estas bestias de la tierra y con estas bestias de la mar, estas dos grandes bestias, y después va a quedar en uno. Quiere decir que el mundo entrará en un solo control y la sede mundial va a ser la nación de Israel. Los bancos mundiales, la sede de la democracia, la sede de los republicanos, la sede de armamentos, la sede de la inteligencia artificial del mundo, el dinero, los bancos de Suiza, tendrá un control mundial en la nación de Israel. Y en ese valle, la nación que se llama el Valle Megid, que se llama también el Armagedón, quiere decir la guerra final del Apocalipsis, estas dos grandes, las dos grandes bestias, uno que es Israel y otro que son los gentiles, y los dos cuernos que es Irán e Israel, tomarán un acuerdo al final de los días, pero no sabemos cuándo. Yo no sé, yo no vengo aquí a decir, mire, ya empezó, ya hay rap. Mire, empezar no hay rap, no existe. La iglesia va a perecer. Todas las iglesias del mundo en el milenio va a perecer. ¿Por qué? Porque cuando el milenio entra, nuestro Mashiach, nuestro Padre Eterno, cuando va a venir allí, no en Israel, no, en otro mundo, y te juzga, y entonces, ¿qué va a pasar? Los gentiles, que son los cabritos, para afuera, mi amigo. Las ovejas, que es los creyentes, igual los mandamientos del Eterno, entrarán en el milenio. Y entonces, pero no va a entrar en el milenio antes que la guerra de Armagedón. Y posiblemente ese día Israel deje de existir. Porque Israel ha sido incrédulo. Y va a morir bajo la guerra, no la guerra de los hombres, la guerra del Eterno. Una guerra no con mano de hombre, sino con mano del Eterno. Va a consumir a Israel y lo va a enterrar, va a quedar un terraplén, como dice Zacarías. El norte se va a mover para el sur y el sur para el este y hará un gran valle. Eso es lo que le digo a la nación de Israel. Arrepiéntase, cree en el Mashiach. Bueno, dice la escritura. Dice, yo soy el pan que he descendido del Shemoyín. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces ahora yo voy a decir, claro, iglesias, la iglesia va a morir, va a desaparecer, perdido por su idolatría. Israel va a desaparecer, va a perder, va a ir a la condenación y no se arrepiente de su idolatría. Israel, Irán, como todo el mundo cristiano, necesita aceptar a su Mashiach. El Mashiach no es un Cristo, no es un Jesús, no es un Dios como enseña el hombre. El Mashiach, el Moshoch, es nuestro Padre. Como ya dije que le iba a leer, lo voy a leer. Ese es el sistema aquí. Lo voy a leer Juan. Mire, lo voy a leer Juan 1. A ver qué nos enseña. Para que no tener duda aquí. Voy a leer Juan 1. Vamos a leer aquí el Juan. Vamos a leer qué nos enseña Yonan, nuestro amado Yonan, Juan, en el verso 14. Mire, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de nuestro Padre. Así dice esta escritura, ¿verdad? Hijo. Entonces, y ahora dice aquí en el mismo texto 1, en el principio era la palabra, ya existía, y la palabra estaba con nuestro amo, y la palabra es nuestro amo.
en que la palabra existía en el principio con el Creador. Nuestro Creador que creó todas las cosas por medio de nuestro Creador fueron creadas las cosas y sin Él nada fue creado. Muy bien. Entonces, lo que la gente llama Jesús, lo que la gente llama Yeshua, no hay ni un Yeshua, mi amigo. El Padre nos enseña que se humanó, vino humanamente. Dijo, yo soy el Padre, yo soy el enviado, yo he venido al mundo. Se conoce como hijo de José, hijo, quiere decir enviado, humanamente. Vino a salvar la nación de Israel, vino a salvar la nación de los gentiles, pero no la iglesia, pero no el cristianismo, no Roma, como engaña. Roma engaña al mundo con su Pedro, que la iglesia, no existe ninguna iglesia, mi amigo. Es una falsedad del diablo que Roma ha engañado. Como dice la Escritura, el trono de Satanás. Es un imperio, también es una bestia y es también incluso es la gran Babilonia. Pero en sí está unido con el cuerno pequeño que es Israel y con todos los reinos gentiles. Y aquí vamos a dejar este mensaje que Irán debe recibir y creer a su Mesías, abandonar su falsa religión. Israel abandonar su falsa religión y creer en el Moshiach, el que vino a redimir a la nación, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Así, Shalomé, bendición. Y aquí le habla un Tolmidoy, un discípulo de nuestro maestro que está sentado en su trono. Bendición. Amén.